Perfecto. Pues buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la primera sesión del impuesto sobre sociedades del año 2017 de la Universidad de Distancia de Madrid, UDIMA. En esta primera sesión, el objetivo principal es presentarme. Soy Alfonso García Tavares, soy colaborador de UDIMA y profesor del Centro de Estudios Financieros, y voy a ser vuestro tutor a lo largo de la asignatura de impuestos sobre sociedades. La asignatura, como ya habréis podido comprobar, porque llevamos una semana y media, 2 semanas de la misma, y por eso hemos esperado un poquito para que os empecéis a conocer el material, estará integrada por 40 lecciones. Vamos a tener 4 controles, vamos a tener 3 actividades de evaluación continua, 8 supuestos de autoevaluación. Además, vamos a tener, si os parece bien, Amelia, ahora sí. ¿Ahora sí, Amelia? ¿No? Vale. ¿Ahora mejor? ¿No? Vale, pues Jorge lo oye bien. No sé si el resto de los compañeros, ¿todos lo oís bien? Vale, pues parece que es Amelia que tenéis algún problema de conexión en UDIMA. Vale, bueno, pues si lo escucháis bien todos, pues perfecto. Bien, os decía que vais a tener 8 autoevaluaciones. Vamos a tener, además de todo esto, un material que son los 2 libros que ya habéis recibido de la asignatura, en el que se desarrolla de forma extensa todas la materia que tenemos que estudiar. Luego vais a recibir o tenéis 2 carpetas con supuestos, enunciado y solución. Vamos a realizar varias sesiones de Collaborate para analizar la asignatura, para tratar aquellos aspectos más significativos, y luego haremos algún vídeo breve sobre cuestiones concretas que estén suponiendo algún problema. Os he empezado a colgar ya los primeros resúmenes en los que vais a tener pequeñas notas o pequeñas formas de sintetizar lo que es la asignatura. Hay varias y poco a poco se irán colgando en relación con cada una de las materias que vayamos estudiando, y luego os voy a colgar todos los PowerPoint que tengamos de las presentaciones que hagamos dentro de las sesiones de Collaborate. Con todo este material, pues nos va a permitir tener ya el acceso completo a la asignatura, que esencialmente la asignatura va a versar sobre 2 normas: la Ley 27/2014 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades y el Real Decreto 625/2015, por el que se aprueba su reglamento. Es interesante que utilicéis CEP legal, norma CEP fiscal y contable para resolver cuestiones o dudas, o para mirar las consultas o criterios que se expresan de la Dirección General de Tributos y otros temas de interés que pueden complementar la formación. Los supuestos de la asignatura serán de la Ley 27/2014, os lo digo porque en el material habéis visto que hay muchas normas transitorias que se aplican durante unos cuantos ejercicios posteriores a la aprobación de la norma. Los supuestos van a ser sobre la Ley 27/2014 y, por supuesto, las modificaciones que puedan entrar o que hayan entrado en vigor después de la aprobación de esta norma. Los supuestos de autoevaluación, ¿qué son? Pues son pequeños píldoras formativas en las que tratan de evaluar los conceptos básicos que necesitáis saber de la asignatura, como habéis hecho en otras asignaturas, y lo ideal es que los hagáis, que analicéis y que intentéis llegar a las soluciones. Los controles son un resumen de todas las unidades que se han estudiado hasta ese momento. Se centra sobre todo en las unidades estudiadas en el último tramo, pero dado que el impuesto es continuo, hay que conocer la materia anterior. Y por último, las actividades de evaluación continua, que son 3, pues tratan de sintetizar un caso práctico, un caso real, que, como veréis, pues son 3 diferentes. La primera son pequeños casitos prácticos para realizar con solución muy similar a los controles que habéis realizado. La segunda es una búsqueda en la base de datos normativas, tanto de la Dirección General de Tributos como en las resoluciones del Central y jurisprudencia, para que os ayude a moveros dentro del ámbito de la búsqueda de información. Y el último, pues es un supuesto resumen en el que se pretende, pues, sintetizar toda la asignatura en un solo ejercicio. Eso será esencialmente las 3 partes o 3 elementos que debemos conocer para estudiar completamente la asignatura. ¿Cuál va a ser la dinámica? Bueno, pues la dinámica de estudio esencialmente será el estudio, lo debéis realizar en las semanas que os vamos indicando. Hemos añadido más semanas para que podáis trabajar más tranquilamente a la hora de la formación, y por tanto vais a tener, por ejemplo, esta semana es de repaso, es decir, es de avance para todo aquello que tengáis atrasado. Luego encontraréis otra semana más en la que se va a producir también esta circunstancia, con el objeto de que si alguno tiene, por problemas laborales o personales,
algún retraso en alguna semana, pues pueda recuperarlo mediante esta semana en la que, en principio, se tiene que seguir simplemente avanzando en lo anterior. Los PowerPoint son resumen de la asignatura, en ellos se trata de sintetizar todas las partes de la asignatura, pero evidentemente no se puede sintetizar todo el material. Lo importante y el material principal pues será la unidad, pero el PowerPoint puede ser un elemento interesante a la hora de estudiar o repasar partes de la misma. Y por último, los vídeos explicativos, ahí se contarán tanto novedades que puedan surgir, como temas concretos que puedan haber debate, y veremos las operaciones a precio de mercado y demás, que suelen tener un poquito de problema a la hora de su estudio. Y, muy importante, vais a tener esquemas, resúmenes, os invito a que los veáis, os he ido colgando ya 5 o 6 esquemas de cada una de las partes, con el objeto de que podáis, pues aquellos que tenéis menos tiempo, pues poder ver la asignatura de forma visual y rápida. Una de las preguntas que me soléis hacer es si es posible aprobar el examen solamente con los resúmenes. Evidentemente, siempre decimos lo mismo, la formación de un máster, el objetivo es que uno aprenda mucho de la materia que está estudiando. Entonces, lo más importante es el acceso a la documentación y al material que se os entrega. La lectura detenida y completa de él va a permitir que aprovechemos al máximo. Es negativo no aprovechar esta oportunidad que tenemos de poder estudiar en profundidad un impuesto y limitarse a querer aprobar el examen, ¿no? Es un poco la dinámica. Pero, no obstante, los apuntes sirven como ayuda al estudio y repaso y tratan de sintetizar el contenido de la asignatura. Y sí, se puede aprobar el examen con ellos, no hay que tener mucho más conocimiento, pero es muy importante vincularlo a las actividades de evaluación continua, a la elaboración de los controles y a la aprobación de todas las cuestiones de autocomprobación, porque si no, difícilmente, sin entender estas materias, podremos ser capaces de resolver el caso final. ¿El examen cómo será? Bueno, lo analizaremos en la última sesión, lo definiremos y veremos el examen concreto, pero esencialmente versará con cuestiones tipo test, en los que habrá que hacer una breve explicación, casos breves, similares a los que habéis realizado los controles en lagunas de evaluación continua, y la Ley 27/2014, en la que habrá que hacer alguna mención, en su caso, al reglamento, pero esencialmente será sobre la Ley 27/2014. El tema de los asientos contables no son necesarios, pero si alguien los necesita o lo cree que puede para ayudar a su explicación o para darle una mayor contundencia a su respuesta, pues por supuesto que se podrán tener y se valorarán en su justa medida. Muy importante, porque en las últimas convocatorias algunos compañeros pues no lo tenían claro y les hemos tenido que, a pesar de aprobar el examen, no poder evaluarlos. Muy importante, por favor, es que tengáis claro que para poder realizar el examen es necesario que cumpláis estas dos condiciones. La primera de todas, que se haya superado el 50% de las actividades de evaluación continua y el 75% de los controles. Dentro de las actividades de evaluación continua, que sabéis que son 3, es obligatoria la tercera. Por lo tanto, hay que aprobar el 50% de las 3, siendo una de ellas obligatoria la tercera. Y respecto de los controles, tenemos que aprobar el 75% de los controles. En caso de que no se cumplan estas condiciones, aun cuando hayáis aprobado el examen, no se os va a evaluar y se os va a calificar como suspensos, ¿vale? Evitemos situaciones que luego son tristes y son desagradables para todos, de haber aprobado el examen, haber mostrado conocimiento, pero no tener estas condiciones para poder examinarse y tener que considerarlo como un suspenso. Por lo tanto, por favor, comprobar todos antes de realizar el examen, cuando llegue su momento lo recordaremos, que cumplís estas condiciones. ¿Vale? Por supuesto, para aprobar la asignatura, pues tenemos que haber aprobado estas y aprobar el examen final, pero que no va a suponer ningún gran problema si lleváis una dinámica y vais haciendo bien las actividades de evaluación continua, los controles y demás. El examen final es sencillo, no tiene ningún tipo de complicación. Lo importante es aprender y no tanto evaluarnos en un ejercicio, sino que sepamos, cuando acabemos el semestre, pues que digamos, sé impuesto sobre sociedades, he aprendido mucho y eso es lo más importante. Bien. No sé si tenéis alguna duda o cuestión respecto de esta parte, ¿vale? Respecto de esta parte, si tenéis alguna duda o cuestión, pues la podemos plantear en el campus, la analizaremos en la última sesión de la asignatura, en la que se harán ejemplos de exámenes de otras convocatorias, se analizarán todas las cuestiones o dudas que puedan surgir. Y bueno, esto es en relación a la primera parte, que es la explicación, un poco la ubicación de lo que es la asignatura, para que tengamos claro qué elementos tenemos, qué información tenemos y las demás situaciones que nos vamos a encontrar. Bien, dicho esto, pues vamos a empezar ya a la primera introducción, la introducción al impuesto sobre sociedades. Como habéis visto, la norma son la Ley 27/2014 y el Real Decreto 634/2015, por el que se aprueba su reglamento. Muy importante, artículos 1 a 3. La naturaleza es un tributo de carácter directo y naturaleza personal, objetivo y periódico que grava la renta de las personas jurídicas.
Ámbito de aplicación, todo el territorio español, incluidas las islas adyacentes y el mar territorial. Hay una especialidad respecto al País Vasco y Navarra que se trata en los últimos temas de la asignatura y, sin perjuicio, claro está, de lo tratado en convenios internacionales. Dicho esto, el hecho imponible, como habréis podido ver en el inicio del estudio de la asignatura, está integrado por la obtención de renta por los sujetos pasivos, ya hemos dicho personas jurídicas, aunque ahora analizaremos en más detalle qué tipo de personas jurídicas. Es muy importante, vamos a partir de una renta, que será el resultado contable, y hay dos presunciones que no se aplican en la contabilidad, pero que sí que se aplican en el impuesto. En primer lugar, una estimación de rentas en estimación indirecta de bases. En este sentido, lo que dice es que las cesiones de bienes y derechos, en sus distintas modalidades, se tienden retribuidas por su valor de mercado. Por lo tanto, hay una presunción de onerosidad por parte de la Administración de todo tipo de operaciones. Y corresponderá al obligado demostrar lo contrario. En caso de que no se pueda probar o se demuestre que hay un interés de defraudación o de disminuir la tributación, pues se valorarán siempre a su precio de mercado. Artículo 123. Los elementos ocultos. Bueno, los elementos ocultos, el legislador lo que ha establecido es que se verán que son rentas no declaradas los elementos ocultos. En este sentido, dice que los elementos ocultos determinarán que el contribuyente no haya declarado esas rentas y se integrarán como bienes contabilizados, es decir, la renta será el importe del valor de adquisición, o en el caso de que existan pasivos ocultos, es decir, deudas ficticias para demostrar ingresos, pues en ese caso el artículo 121 dice que en todo caso se consideran que son rentas no declaradas. ¿Habéis visto algún ejemplo de cuándo se deben imputar? Se puede probar cuándo se deben imputar, pues imputar a un periodo concreto y si no, al periodo más antiguo entre los no prescritos, ¿vale? Al periodo más antiguo entre los no prescritos, salvo aquellos supuestos en los que el obligado tributario pueda demostrar que esas rentas son posteriores. En ese sentido, pues me remito al material, ahí tenéis varios ejemplos desarrollados y un poco la idea. Esto es más bien dentro del impuesto, aunque se encaja dentro de las posibles comprobaciones posteriores, ¿no? La imputación a un periodo no prescrito pues estará muy vinculado a las actuaciones de inspección o de los órganos de gestión en comprobación limitada. Artículo 5, importante, modificación introducida con la Ley 27/2014. Concepto de actividad económica. Ordenación por cuenta propia de los medios de producción y recursos humanos, o uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. Por tanto, vemos que hay una acción, una suma de elementos, que pueden ser individuales o conjuntos, pero supone la ordenación de medios para obtener ingresos. Eso determina que estés desarrollando una actividad económica. Y esto va a ser muy importante porque si no desarrollamos esa actividad económica, pues vamos a estar en lo que llama la norma sociedades patrimoniales. Por tanto, la ordenación de medios de producción, por el objetivo de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios, determina que sea una empresa a efectos del impuesto sobre actividades, sobre sociedades, en concepto de actividad económica. Bien. El caso de arrendamiento de inmuebles, que es el paradigmático, la sociedad que se constituye para arrendar inmuebles, pues aquí se entenderá que existe actividad económica cuando se utiliza al menos una persona con contrato laboral y jornada completa. Es decir, solamente cuando existe una persona con contrato laboral y jornada completa, se considera que hay actividad económica. En caso contrario, ¿qué dice el legislador? En caso contrario, lo que dice el legislador es que estamos ante una entidad patrimonial. Es aquella en la que más de la mitad de su activo está constituido por valores o no están afectos a una actividad económica, es decir, bienes que no están afectos a la actividad económica y por tanto son actividades patrimoniales. Si estamos ante una entidad que desarrolla actividad patrimonial, esencialmente el principal problema que tiene es que no se va a poder aplicar los regímenes de las empresas de reducida dimensión. Por tanto, todos los regímenes fiscales de las empresas de reducida dimensión van a quedar fuera y van a tributar siempre al tipo general, sin ninguna excepción. Aquí dentro de las entidades patrimoniales hay que destacar que el valor de los activos y elementos patrimoniales no afectos se deducirá de la media de los balances trimestrales del ejercicio. Por tanto, lo que haremos para determinar si existe o no sociedades patrimoniales es verificar los balances trimestrales, porque puede haber elementos que estén afectos a la actividad económica durante un tiempo, luego dejen de estarlo, pues con carácter trimestral es lo que dice el legislador que debemos revisarlo. El dinero y los derechos procedentes de la transmisión de elementos de la actividad económica no se computarán. Imaginemos que tenemos un activo afecto, lo he vendido y tengo dinero, bueno, pues eso podríamos decir sociedad patrimonial. Bueno, dice que no se computan en la medida en que hayan estado afectos a la actividad económica en el periodo impositivo o en los dos anteriores, ¿vale? En el periodo impositivo o en los dos anteriores. Por tanto, no computarían para determinar ese 50% para ser sociedad patrimonial o no. El 5.2 continúa diciéndonos
que no se computarán como valores a los efectos de computar ese 50% de activos patrimoniales no afectos, los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales. Pues puede existir una obligación legal de tener una autocartera, una obligación legal de tener un porcentaje de participación en X. Bueno, pues si existe esa obligación legal, por el sector en el que nos encontramos, no se computará. Tampoco aquellos que incorporen derechos de crédito relacionados en relaciones contractuales, es decir, el típico cliente. El cliente que tiene la sociedad, pues tampoco se computa a efectos de activos. Y los poseídos por sociedades de valores, dado que su actividad principal es la gestión de valores, pues evidentemente no pueden formar parte para esa sociedad patrimonial. Y aquellos que otorguen al menos un 5% del capital de la entidad y se posean durante al menos un año con la finalidad de gestionar la participación, siempre que el grupo disponga de medios personales y materiales. Por tanto, dice, las entidades holding que tienen más del 5%, si el grupo tiene elementos personales y patrimoniales y esta sociedad se encarga de la gestión, tampoco se computan para determinar si son sociedades patrimoniales, ¿vale? Esto es la estructura piramidal en la que la holding tiene las participaciones de las demás. Si hay una estructura económica, material y personal y la entidad patrimonial, la entidad participada no es patrimonial, aunque esta sociedad holding sí que puede ser patrimonial porque solamente tendría acciones en su activo, si las que están debajo no lo son, pues tampoco van a determinar que se encuentren ante una entidad patrimonial. Muy importante, hemos dicho que el artículo 7 determina quiénes son los sujetos pasivos, entidades jurídicas. Bueno, pues luego se matiza, dice que tengan su residencia en territorio español, porque si no tributarán por el IRNR, que ya habréis estudiado esta asignatura dentro del máster. Y muy importante, las sociedades mercantiles, las cooperativas, las sociedades agrarias de transformación, las sociedades civiles con objeto mercantil, tributan con impuestos sobre sociedades. Sabéis que la reforma del IRPF determinó que las sociedades civiles con objeto mercantil dejan de tributar por la atribución de rentas en el IRPF y pasan a tributar por el impuesto sobre sociedades. Pues todas estas sociedades, aunque no tienen sociedad, no son sociedades anónimas ni limitadas, todas estas sociedades mercantiles especiales pues van a tributar por el impuesto sobre sociedades. Todo ello sin perjuicio de su régimen especial. Las cooperativas tendrán un régimen especial, las sociedades agrarias de transformación tendrán su régimen especial, pero van a tributar por sociedades. Las entidades sin personalidad jurídica, asociaciones y fundaciones y demás van a tributar por el régimen especial de las entidades de la Ley 49/2002, pero tributarán por impuestos sobre sociedades. Las siguientes entidades que no tienen personalidad jurídica, pero sí que van a tributar por impuestos sobre sociedades, las UTES, los fondos de capital de riesgo, los fondos de pensiones, los fondos de inversión, los fondos de titularización. A todos ellos os vais a tener una unidad en la que se va a analizar cómo tributan. Por tanto, tributan por impuestos sobre sociedades sin perjuicio de que tributen en un régimen especial. Es importante, 7.2, los contribuyentes serán graduados por su renta mundial y luego aplicaremos las deducciones por doble imposición que ya veremos cómo se aplican de carácter internacional, las exenciones del artículo 21, las deducciones del artículo 32 y 31 de la ley y demás. Entidades residentes. Son residentes y por tanto tributan por este impuesto y no por el IRNR aquellas que estén constituidas conforme dice, fijaros, cualquiera de las circunstancias siguientes. Por tanto, con que se cumpla una, en principio, IS. Constituidas conforme a las leyes españolas, que tengan su domicilio social en territorio español o que tengan su dirección efectiva en territorio español. Cualquiera de ellas determina que sean ya residentes y que tributen por el IS. Presunción de residencia de una entidad cuando está radicado en un paraíso fiscal. Si está radicado en un paraíso fiscal o de nula tributación, se presume que tributa por el IS. Luego ya veremos las reglas para desvirtuar esta presunción, pero en principio se presume. Dice, sus activos principales son bienes situados o derechos o que se cumplan o ejercen en el territorio español. También el legislador dice que en principio es sujeto pasivo del IS. Salvo, dice aquí la norma, que se acredite la dirección efectiva en el país donde radica y está constituida y operativa por motivos empresariales económicos válidos. Por tanto, en principio, dirección efectiva en territorio español va a tributar aquí. Entonces, si no tenemos la dirección efectiva, pero tenemos la mayoría de los bienes y derechos situados o que puedan ejercitarse en territorio español, dice que en principio tributarán por el IS, salvo que se pueda acreditar por la entidad que tributa y que tiene la dirección efectiva en el país donde radica la constitución y operativa de sus negocios, es decir, donde se toman las decisiones. Y siempre y cuando sean motivos económicos válidos, es decir, motivos empresariales y no meramente fiscales, los que han determinado la deslocalización, ¿vale? Todo esto lo veremos cuando analicemos la posibilidad de aplicarnos la exención del artículo 21 o las deducciones por doble imposición. No son contribuyentes las comunidades de bienes, las sociedades civiles sin objeto mercantil, las cuentas en participación, las sociedades mercantiles irregulares, en general las entidades distintas, las que están recogidas en el 35.4 de la Ley General Tributaria.
Por tanto, esos tributarán por el régimen de atribución de rentas en IRPF. Atribución de renta. Bueno, el artículo 6 habla de la atribución de rentas, que no me voy a detener mucho más, porque es lo que habéis visto ya en el IRPF. Tributarán los socios o comuneros en su porcentaje de participación y en función de las rentas que se obtienen. Así lo establece el IRPF y es la misma forma para el impuesto sobre sociedades. Domicilio fiscal. Bueno, hemos dicho que tributan los residentes en España, constituidos conforme a la legislación española, que tengan su domicilio social o tengan dirección efectiva, y luego las dos presunciones de residencia. Bueno, se considera que es domicilio fiscal el lugar, si coincide con su domicilio social, el lugar donde esté el domicilio social. Pero ¿qué ocurre si no coinciden domicilio social y domicilio fiscal? Pues será el domicilio social el lugar donde se encuentre la dirección efectiva de los negocios. Por tanto, el domicilio fiscal, en principio, coincide con el social, pero si hay dos, si nos encontramos que uno está aquí y otro está fuera, se considera domicilio fiscal donde esté la dirección efectiva de sus negocios. Y si resulta que hay varios puntos donde hay dirección efectiva de negocios, donde radique el mayor volumen del inmovilizado. Por lo tanto, aquí lo que dice el artículo 8.2 es domicilio social y fiscal si coinciden, si no coinciden donde esté la dirección efectiva, y si no coincide, porque hay más de uno, pues en aquellos supuestos donde esté el mayor volumen del inmovilizado. ¿Vale? Esto es importante para tener claro si tributamos por este impuesto o por el IRNR. Exenciones. ¿Hay algunos supuestos de exención? Sí, los del artículo 9. Totales. No tributan por el impuesto sobre sociedades. El Estado, las comunidades autónomas, los entes locales y sus organismos públicos. Los organismos públicos recogidos en la disposición adicional 9ª y 10ª de la NOFAGE, de la 6/97, ¿vale? 67 es 97. Entre ellos la Agencia Tributaria, Radio Televisión Española y demás. Esos no van a tributar por el impuesto sobre sociedades, sino que van a tributar porque van a estar exentos, tributarán por sociedades, pero con exención. Entidades parcialmente exentas. ¿Cuáles son las entidades parcialmente exentas? Pues son aquellas que van a tributar por el impuesto sobre sociedades, pero solo por algunos tipos de renta. Exención parcial tenemos en las entidades no lucrativas de la Ley 49/2002 por la actividad que no constituya su ejercicio social. Las entidades no lucrativas que no cumplen las condiciones de la Ley 49, pero que están en el título 7º de la Ley del Impuesto, ya veréis. Los colegios profesionales, los partidos políticos y los sindicatos y cámaras oficiales en la medida que obtengan ingresos que no estén exentos. Y los fondos de promoción de empleo, entre otros. Lo que dice es que deberán declarar la totalidad de sus rentas, pero solo tributar por una parte de ellas. Por lo tanto, declaran todo, pero solo tributan por una parte de ellas. En concreto, lo que establece la norma es que todas las entidades que tengan que tributar por el impuesto sobre sociedades van a tener un periodo impositivo. ¿Cuál va a ser el periodo impositivo? Bueno, el periodo impositivo es el ejercicio económico de la entidad. Casi todas las entidades tienen el periodo impositivo que coincide con el año natural, pero no tiene por qué ser así. Las empresas de moda normalmente no lo tienen así, suelen empezar en marzo. Entonces, si coincide con el año natural, te dice, el devengo se produce el último día del periodo impositivo, sin que pueda acceder en ningún caso de 12 meses. Es decir, en todo caso, empieces cuando empieces, máximo 12 meses. Y luego, ¿cuándo tengo que presentar la autoliquidación? Por tanto, periodo impositivo el 31 de diciembre si coincido con el año natural y el devengo, y por tanto tengo que presentar la autoliquidación pues dentro de los 25 días siguientes al transcurso de 2 meses, que ahora veremos. Para concluir el periodo impositivo, hay 3 supuestos en los que el periodo impositivo no coincide con el año natural, sino que se produce la extinción en un momento anterior. ¿Cuándo? Cuando la entidad se extinga, en su momento hay que liquidar el impuesto, ahora veremos en qué plazo. Cuando hay un cambio de residencia al extranjero, es como si la sociedad se liquidase también, y también tenemos que liquidar el impuesto. Y por transformación jurídica que deje de tributar o que suponga un tipo de gravamen diferente. Pues imaginaos que pasamos de sociedad anónima a cooperativa. Pues ahí habrá que liquidar y habrá que presentar el impuesto. Vamos a ver, ¿cuándo? Dice, pues el plazo de presentación de autoliquidación, nos dice la ley en los artículos 124 y 125, que son los 25 días naturales a los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. Por tanto, se acabó el 31 de diciembre, 6 meses, 30 de junio, 25 días, 25 de junio. Por eso decimos normalmente que el impuesto sobre sociedades se presenta el 25 de julio del año siguiente. Pero no en todo caso, porque fijaros lo que dice la norma es cuando usted cierra el periodo impositivo, en ese momento 6 meses y 25 días. Dice, si el inicio del plazo no se hubiera determinado la forma de presentar la declaración, podrá presentar declaración dentro de los 25 días naturales a la fecha de entrada en vigor de la norma, o bien presentarla en el plazo general cumpliendo los requisitos formales. ¿Qué está planteando con esto? Ocurre que cuando no coinciden con el año natural, muchas entidades tienen el problema de que el modelo todavía no está aprobado. ¿Qué ocurre cuando yo, mi periodo impositivo, resulta que empieza, en lugar del 31 de diciembre, empieza el 30 de enero? Pues el 30 de enero seguramente
no estará aprobado el modelo 200 de ese ejercicio para presentar el impuesto. Lo que dice la norma es que se podrá presentar dentro de los 25 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de la norma que determine la forma de presentación, es decir, a partir de los 25 días de cuando se apruebe el modelo correspondiente, o bien presentarla en el plazo general cumpliendo los requisitos formales. Eso es un poco lo que plantea. Lo tenéis explicado en el material de forma extensa, ¿vale? Bien. ¿Qué vamos a estudiar en la asignatura? Ya hemos visto qué tipo de entidades, ya hemos visto cuál es el periodo impositivo, cuál es el devengo. ¿Qué vamos a estudiar? Pues esencialmente lo que vamos a estudiar es una liquidación del impuesto basado en una base imponible previa a la que tenemos que tener en cuenta la reserva de capitalización, y en su caso ya veremos la de nivelación para determinadas entidades, las bases imponibles negativas, que las podremos compensar. Eso va a determinar una base, le vamos a aplicar un tipo, nos va a dar una cuota íntegra, vamos a tener unas deducciones por doble imposición, vamos a tener unas bonificaciones por determinadas actividades o por rentas obtenidas en determinados lugares, vamos a tener unas deducciones por incentivos, y son muy importantes en el impuesto sobre sociedades, las deducciones por incentivos, y luego vamos a tener una cuota líquida, que será el resultado de a la cuota ajustada, restarle las deducciones y, quitando los pagos a cuenta, nos dará la cuota diferencial a ingresar o devolver. Pues todo esto es lo que vamos a trabajar. Muy importante, para aquellos que no conocéis o que estáis empezando a entrar en el impuesto, fijaros que aquí vamos a hablar siempre de bases, y por tanto todos los ajustes serán sobre su nominal. Todo lo que hagamos aquí, ajustes positivos o negativos, serán sobre las bases. Mientras que si lo hacemos una vez aplicado el tipo, siempre serán sobre cuota, y por tanto a la base habrá que aplicarle un tipo impositivo. Por tanto, ojo, porque cuando hablamos de la primera parte, hablamos de las bases, y cuando hablamos de la segunda parte, hablamos de las deducciones en cuota, es decir, una vez que se aplica el tipo de gravamen. Lo digo porque luego diremos, he invertido 1.000 euros en una investigación y desarrollo. Bueno, pues no es 1.000 euros lo que hay que restar aquí. Habrá que restar 1.000 por el tipo impositivo que se prevé para esos casos, que será 12%, 7%, 18%. Por tanto, veremos que hay que aplicarle un tipo de gravamen. Bien, dicho eso, vamos a analizar los artículos 10 a 26 de la ley. Esencialmente, la base imponible previa, reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas. Artículos 10 a 26, que son los primeros temas de la asignatura y la primera parte que habréis ido ya empezando a enfrentaros a ellos. El impuesto sobre sociedades, en principio, se va a aplicar la estimación directa, porque solamente hay una estimación objetiva para entidades navieras de gran tonelaje. Por tanto, estimación directa. La estimación indirecta, pues es que no es una opción. La estimación indirecta nos la va a aplicar de forma forzosa la administración cuando no llevemos contabilidad o cuando se aplique no se den las circunstancias que prevé la Ley General Tributaria. Por tanto, la única forma de determinar el impuesto sobre sociedades es la estimación directa. Esta estimación directa partimos de un resultado contable, que será igual al saldo de pérdidas y ganancias, y le vamos a hacer una serie de ajustes extracontables. Por tanto, estos son ajustes extracontables. La contabilidad estará cerrada y probablemente incluso depositada en el registro mercantil en algunos casos. Por lo tanto, son extracontables. Nunca toco contabilidad. Yo lo que toco exclusivamente es el modelo. Mi modelo 200 del impuesto sobre sociedades lo voy a tocar y voy a hacer ajustes positivos o negativos sobre la contabilidad ya cerrada. Los ajustes positivos, pues esencialmente surgen por dos cuestiones. Surgen porque hay gastos contabilizados que no lo son. Por tanto, he contabilizado un gasto que el legislador dice eso no es deducible. Ya veremos el artículo 15. Mire usted, esto en impuestos sobre sociedades no es deducible, aunque en contabilidad usted haya metido gasto. Ajustes. Y luego también va a haber en aquellos supuestos en que haya ingresos fiscales no contabilizados. Contablemente no hay ingreso, pero el legislador fiscalmente dice que sí lo hay. Por lo tanto, ajustes positivos van a ser cuando se dan gastos no contabilizados o ingresos fiscales que no lo son contables. Esos serán los ajustes positivos. Ajustes negativos, ingresos contabilizados contablemente, pero que el legislador dice que eso no tributa. Por ejemplo, todas las exenciones. Yo habré contabilizado un ingreso por un dividendo de una entidad que el artículo 21 me dice que está exento. Pues ahí tendré un ajuste negativo. O bien, gastos fiscales no contabilizados. Tenemos gastos fiscales que me permite el legislador, por ejemplo, la libertad de amortización, que yo en contabilidad no lo he utilizado. Pues si se dan esas circunstancias, voy a determinar un ajuste negativo. Estos ajustes positivos y negativos, a su vez, lo vamos a poder tener de una doble naturaleza. Ajustes permanentes, nunca van a revertir, o ajustes temporales, que será que ahora supone más tributación o menos tributación, pero en un futuro van a suponer o más tributación o menos tributación. Es decir, hoy no tributo por ello, pero tributaré en el futuro. Por ejemplo, la libertad de amortización. Acelero la amortización, pero en el futuro yo lo tendré todo amortizado y tendré que darme ingreso y, por tanto, supondrá mayor tributación. Por eso hablamos de activos o pasivos.
activos o pasivos en función de si es un activo porque pagaré menos en el futuro o un pasivo porque en el futuro pagaré más. Eso es lo que habéis empezado a estudiar en la parte de contabilidad, la parte contable. O sea, un activo o un pasivo. Un activo lo es porque en el futuro pago menos impuestos. Un pasivo lo es porque en el futuro pagaré más impuestos. Y esos activos y esos pasivos, tal y como habéis empezado a estudiar, nacen y mueren. Por eso tenéis los correspondientes ajustes. Así tendríamos, por ejemplo, que en el impuesto sobre sociedades tendremos una cuenta 6.300, tendremos unas retenciones y pagos a cuenta del 472 y una hacienda acreedora, que será lo que yo tengo que pagar, del 4752. Esto será el asiento tipo, ¿vale? Con resultado de ingresar. Tendremos unas 6.300 con retenciones y una hacienda acreedora. Si es a devolver, lo que tendré es un impuesto sobre sociedades, 6.300, una hacienda deudora por devolución, el 4709, y unas retenciones e ingreso a cuenta del 473. Por tanto, ese será el asiento típico que vamos a tener en una sociedad, tanto cuando el resultado es a ingresar como cuando el resultado es a devolver. Bien. El esquema del impuesto, pues hemos dicho, oiga, para determinar esa cuenta 4752, hacienda acreedora, y el impuesto corriente, la cuenta 6.300, recordemos que el primer ajuste siempre será el propio impuesto. El impuesto sobre sociedades no es deducible, por tanto, el primer ajuste siempre será el propio impuesto. Vamos a pertenecer a partir de un resultado contable antes de impuestos, procede de contabilidad. Vamos a tener ajustes al resultado contable, diferencias positivas, disminución del resultado contable, diferencias negativas, tal y como hemos explicado, pero además puede ser que tenga bases imponibles de ejercicios anteriores negativas, en el pasado generé pérdidas y por tanto tengo bases imponibles negativas a compensar, el legislador me deja compensarlas, y eso me va a dar la base imponible del periodo. Lo multiplico por un tipo de gravamen y me da una cuota. A esto le aplico las deducciones y bonificaciones fiscales y eso es lo que me dará la cuenta 6.300 y ese a pagar. Retenciones y pagos a cuenta, pues las cantidades que ya he satisfecho, lo que me han ido reteniendo cada vez que he hecho un pago y el legislador considera que está sujeto a retención. Y la diferencia, la 4752, hacienda acreedora por impuestos sobre sociedades. Para analizar esto más despacio y con más detenimiento, tenéis el material extenso en esta materia y luego una pequeña nota, un pequeño ejemplo en el que se hacían todas las posibilidades de una sociedad. Lo tenéis colgado como un esquema, ¿vale?, del impuesto. Bien. Si analizamos lo que hemos comentado del impuesto diferido y el impuesto diferido y el impuesto gasto diferido, por diferencias temporarias deducibles e imponibles, ¿vale? El impuesto diferido y por diferencias temporarias deducibles e imponibles, me detengo en este tema porque muchos de vosotros me habéis planteado ya como dudas que si podemos explicar un poquito esto. El material es extenso, simplemente, y es un tema más contable que fiscal, pero para que quede claro, pues he traído esta pequeña PowerPoint que se puede leer detenidamente, que la letra es pequeña porque es mucho lo que tenemos que tratar, pero como tendréis el PowerPoint, pues lo podréis analizar. Simplemente decir que los activos por impuesto diferido, tal y como dice ahí, solamente se van a poder contabilizar cuando haya cierta probabilidad de que la empresa va a poder revertirlos. Por lo tanto, la primera condición es que la propia empresa sepa que en el futuro va a tener rentas suficientes para compensarlas. Y surgen, ¿vale?, este activo en el caso de diferencias temporarias deducibles, es decir, estoy pagando más impuesto ahora y en el futuro voy a pagar menos. Cuando existan deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, tendré un crédito fiscal. O bien, porque haya derecho a compensar en ejercicios posteriores de las pérdidas fiscales. En estos tres supuestos, puedo crear un activo por impuesto diferido. Es lo que dice el Plan General Contable. Yo os remito a la norma 15 del Plan General Contable y en ella se desarrolla esto, ¿vale? Siempre que tengan una incidencia en la carga fiscal futura. Por tanto, que sepamos que esto va a afectar al futuro y sobre todo que el activo pasivo surge por el propio principio de prudencia. Es decir, oiga, ¿se va a compensar o no? Porque no genera activos que no se van a compensar nunca, porque la sociedad va a estar en pérdida de forma indefinida. Bien, activos por diferencias temporarias deducibles. Estos son aquellos que yo genero porque en el futuro voy a pagar menos impuestos y creo que lo voy a poder compensar o que van a revertir en el futuro. Bien. Pues yo tendré un impuesto sobre sociedades diferido, la 6301, y lo voy a cargar por una diferencia temporal deducible y tenemos, porque al determinar el valor contable del activo y pasivo hay diferencias, es decir, el activo y el pasivo del valor contable y fiscal no coinciden, y aquí hablaremos de las operaciones a valor de mercado que ya analizaréis. Cuando tenemos una base fiscal y un pasivo que no corresponden, es decir, la base sobre la que se trabaja contable y fiscalmente no es la misma, o bien porque existe diferencia entre un criterio de contabilidad y fiscalidad. El legislador dice que aquí hay diferencias de imputación, de valoración, de integración,
¿vale? En esos casos surge esta cuenta de activos por diferencias temporarias deducibles, que, ¿cómo debemos entenderlo? Lo debemos entender como que ahora estoy pagando más impuestos y que en el futuro voy a dejar de pagar. ¿Por qué? Porque revertirán lo que ahora pago de más, en el futuro serán menos cantidades pagadas. Bueno, os dejo aquí la nota en la que se explica un poco lo que dice el Plan General Contable en 2007, la norma de valoración del Plan General Contable, especialmente para pymes, de estos activos y cómo surge, ¿vale? Para que lo analicéis, más el material que tenéis, y si tenéis alguna duda, pues lo vamos viendo. En conclusión, representa una diferencia temporal positiva, es decir, aumenta la base fiscal del activo o el pasivo y, consecuentemente, la base del impuesto sobre sociedades. ¿Qué va a ocurrir? Pues que lo que se hace es que el impuesto sobre sociedades ahora es mayor, genero más ingreso, más base, pero como en el futuro será menor, pues lo que hago es impuesto sobre beneficios, por lo tanto genero impuesto, y un activo, genero un activo por diferencias temporarias deducibles, es decir, hoy estoy pagando impuestos, pero en mi contabilidad yo ya recojo que en el futuro voy a pagar menos. Por tanto, esa es la finalidad de este tipo de asientos. Diferencias imponibles. Bueno, pues este es el caso justo contrario. Las diferencias imponibles es que hoy pago menos, pero en el futuro voy a pagar más. Un ejemplo muy típico, más característico, libertad de amortización. Hoy amortizo todo, lo doy todo como gasto, oiga, pero luego en el futuro ya estará todo contabilizado como un gasto fiscal y, por tanto, el gasto contable tendrá que ir revirtiendo. Pues ese tipo de operaciones en las que hay un gasto que hoy se aplica completo, pero que contablemente se tiene que diferir en el tiempo, es lo que genera una diferencia temporal imponible. Y esencialmente las diferencias temporales imponibles, tal como os digo aquí, es que hoy se pagan menos impuestos y que en el futuro se van a pagar más. Y está previsto que reviertan, porque si son permanentes y no van a revertir, se realizará directamente el ajuste permanente y no se reconoce un activo o un pasivo. ¿Cómo lo vamos a contabilizar? Pues lo vamos a contabilizar en el momento que nacen impuestos diferidos, pasivos por diferencias temporales imponibles, y luego pasivos por diferencias temporales imponibles a impuestos sobre beneficios diferidos. ¿Vale? Esto será la contabilización. En relación a un ejemplo práctico, la sociedad RRRCR compra a inicio de 2015 un ordenador personal con todo el equipamiento por 1.500 euros. Contablemente se amortizará en 4 años, a efectos fiscales aplica la libertad de amortización. Bien. En este caso, como se está aplicando la libertad de amortización y contablemente se está aplicando en 4 años, pues habrá una diferencia entre contabilidad y fiscalidad. Nos dice además que el supuesto, la base imponible, la renta, perdón, el resultado contable es de 50.000 euros y que el tipo de gravamen son 25% y lo que ya ha pagado de impuestos 2.700. Bien, ¿qué va a ocurrir? En contabilidad, él tendrá 1.500 menos 1.500 entre 4, es decir, va amortizando 375 euros cada año, que son dividir 1.500 entre 4. Amortiza 375 cada año. Sin embargo, fiscalmente, estos 1.500 van a ser gasto en este ejercicio. Por tanto, yo tendré un gasto contable de 375 y un gasto fiscal de 1.500. Por tanto, habrá una diferencia, dejaré de tributar 1.125 unidades. La diferencia entre lo que contabilizo, 375 unidades, y lo que me puedo deducir, 1.500. Por tanto, habrá una diferencia de 1.125 unidades, que además, al tipo aplicable, 25% por 1.125, genera una diferencia de 281,75 que en el futuro tendré que tributar por ellos. Es decir, estos 281,75 euros, hoy dejo de tributarlos, pero tengo que apuntarme que en el futuro tributarán. Por tanto, lo que hago es un diferimiento, no una menor tributación. Pues teniendo eso claro, lo que yo voy a tener es resultado antes de impuesto 50.000, diferencias temporarias menos 1.125, porque hemos dicho gasto fiscal 1.500, gasto contable 375, 1.125, una base imponible de 48.875, le aplico el tipo 25%, 12.218 euros. No hay bonificaciones, no hay deducciones. La cuota líquida 12.200. ¿Cuánto he pagado? 2.700 ya. Pues cuota diferencial a ingresar 9.518. ¿Qué va a pasar? Yo pago hoy 9.518. Digo, mire, impuestos sobre beneficios, la cuota líquida, 12.218,75. Hacienda pública acreedora, ¿cuál es la cuota diferencial? 9.518,75. Retenciones de ingresos a la cuenta, 2.700. Por lo tanto, con esto lo que tengo es, oiga, la cuota líquida y lo que voy a pagar y lo que ya he pagado. Bien, ¿pero qué ocurre? Pues resulta que había una diferencia temporaria que yo he marcado aquí por el ajuste que acabo de realizar. Bueno, pues como yo tengo previsión que va a revertir, como no puede ser de otra forma,
Lo que hago es crear impuestos sobre sociedades diferido 6.301 por 281,25, que es la cuantía que hemos calculado antes, a pasivos por diferencias temporarias imponibles, la 479. Por tanto, lo que hago es, mire usted, hoy he dejado de pagar, pero pagaré en el futuro. Y por tanto, genero ese pasivo por diferencias temporarias imponibles. Esta sería la forma de contabilizar una operación con una diferencia temporaria, ¿vale? En este caso, por diferencias temporarias imponibles. Bien. ¿Qué ocurre? Que al año siguiente tengo un beneficio de 24.000 euros, el importe de las retenciones son 800 y tenemos diferencias permanentes, bonificaciones ni deducciones, sin tener ninguno de los ajustes. Bien, pues yo tendré 24.000. ¿Qué va a pasar? Pues que yo tengo que ir revirtiendo los gastos contables. Gasto fiscal, 0. Yo ya amorticé los 1.500. Gasto contable, 375. Oiga, tiene que ir revirtiendo. Estos 375 revierten y por tanto mi base imponible no son 24, sino 24,375. Por el 25%, 6.093,75. No tengo bonificaciones, lo que ya he pagado 800. Pues ¿qué va a pasar? Cuota líquida, 6.093,75. Hacienda pública acreedora, 5.293, lo que ya he pagado 800. ¿Y ahora qué ocurre? Pues fijaros que lo que está pasando no es que genere un activo. No. Es que está revirtiendo el pasivo que yo generé. Es decir, lo que yo ya debo, tengo que empezar a pagar. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente lo que le digo es, mire usted, yo tenía 1.500 por la diferencia de los 2 años, 750, la diferencia de 750 al 25%, tengo que revertir ya 187,50. Eso sería por 2 ejercicios, como yo estoy todavía en el primero, 93,75. Por tanto, esencialmente lo que estamos haciendo es el impuesto por diferencias temporarias imponibles, que surgió por 281,25, tiene que ir revirtiendo en terceras partes. ¿Cuál es la primera parte? 93,75. 93,75 porque ya tengo 375 por el 25%. Esto no es más que 375 por el 25%. Lo podéis hacer de muchas formas. Lo podéis hacer diciendo 375 por el 25% me revierte 93,75. Es decir, ¿cuánto me queda ahora según libros? Me quedan 750. Por eso es lo que me tiene que quedar todavía de pasivo. Me tienen que quedar 187,50. Como tengo 281,25, 93,75. Como queráis. Contando lo que me queda todavía de pasivo y determino cuánto tengo que integrar o directamente lo que integro en este periodo, 375 por el 0,25, 93,75. Y esto sería la reversión de un pasivo por diferencias temporales, ¿vale? Luego, cuando presente las cantidades que tenga que pagar, pues las presentaré y las pagaré. ¿Qué pasa? Que también habéis leído por ahí, y si no lo leéis en un futuro, que hay pagos fraccionados. Los pagos fraccionados los analizaremos más tarde, pero los pagos fraccionados son en abril, octubre y diciembre. Y es un impuesto a cuenta, ¿vale? Simplemente un impuesto a cuenta que tendrá este asiento. Lo digo para que aquellos que ya conocéis la norma, pues que sepáis que va a haber pagos fraccionados y que ya veremos más despacio. No sé si hasta aquí más o menos ha quedado claro la idea de los activos y de los pasivos, de las diferencias temporarias. No sé si más o menos lo tenemos. Vale, veo que Elena manifiesta que sí. Bueno, entiendo que todos más o menos habéis entendido la idea. Para aquellos que están en casa, pues que cuando lo vean, que analicen un poquito lo que os he explicado aquí. Luego, por cualquier duda o cuestión, por supuesto, el campus, pues lo vamos a analizar. Vamos a analizar esas diferencias que hemos visto que generan esos activos y los pasivos. En primer lugar, tenemos que decir que va a haber diferencias temporarias y va a haber diferencias de valoración. Las diferencias temporarias es porque fiscalidad y contabilidad consideran que un ingreso o un gasto no se imputan de forma igual. El principio de devengo, que es la regla general, no se aplica en todos los casos en fiscalidad y en esos casos en los que no se aplica, pues va a haber ajustes. Ajustes que, como hemos visto, van a revertir en un futuro. Entonces, los ingresos y gastos, dice el artículo 11, se imputarán al periodo impositivo en que se produzca su devengo, con independencia de cuándo se cobre. Por tanto, principio de devengo, no principio de caja. ¿Vale? Luego veremos que hay excepciones, pero en principio criterio de devengo, no criterio de caja. El artículo 11.3 dice que no serán deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en las pérdidas de ganancias en una cuenta de reservas. Es decir, para que un gasto sea deducible, y esto es fundamental, tiene que estar contabilizado. Si yo tengo un gasto que no está contabilizado, no puedo deducirme el impuesto, porque la regla principal es que esté contabilizado. ¿Hay excepciones? Sí. La libertad de amortización, la amortización acelerada y determinados supuestos en los que el legislador expresamente en la ley dice, mire usted,
esto se salta al principio de inscripción contable. Y por tanto, aunque no esté contabilizado, sí que es gasto. Pero salvo los supuestos en los que expresamente la norma nos dice que se salta al principio de inscripción contable, nosotros tenemos que entender que si no está contabilizado, no es gasto deducible. Esto ya nos va a afectar en principio en cuanto veamos amortizaciones, porque si yo contablemente he amortizado un ritmo y fiscalmente me permitía más, ¿qué va a decir el legislador? 11.3.1. Como usted no lo ha contabilizado, aun cuando podía, como usted no lo ha contabilizado, fiscalmente solo es deducible lo que ha contabilizado. Entonces, si el límite, cuando vemos tablas, es el 20% y la sociedad está amortizando al 14%, podría admitirse fiscalmente hasta el 20%, pero como ha contabilizado el 14%, el gasto deducible es el 14%. Por tanto, principio de inscripción contable fundamental para que un gasto sea deducible. Luego dice, los gastos contabilizados en un periodo posterior o los ingresos contabilizados en un periodo anterior, en principio, se imputarán fiscalmente cuando han sido contabilizados. No obstante, no se admitirá esto cuando suponga una tributación inferior. Aquí lo que está planteando es qué pasa cuando un gasto que yo tenía que haber metido en 2017 lo meto en 2018. En principio lo que hago es que pago más impuestos en 2017 y menos en 2018. Bien, el legislador podríamos decir, beneficia a la agencia, al Estado. ¿Por qué? Porque he pagado antes. Bien, dice el legislador que eso se mantiene así y te lo admite si la suma de lo que has pagado en los dos ejercicios es igual. Es decir, si al final tú has pagado lo mismo en los dos ejercicios y has adelantado el pago, bueno, pues tú sabrás por qué lo has hecho. Pero si la suma de los dos ejercicios no supone la misma tributación, ¿y esto cuándo puede ser? Ejemplo, cambios de tipos impositivos, bases imponibles negativas que puedan prescribir, gastos que ya no son deducibles. Es decir, cuando la suma de las dos cuotas de los dos periodos no es la misma, en ese caso tenemos que imputarlo necesariamente al periodo al que corresponda. Por tanto, ojo, porque ¿se admite un gasto en un periodo posterior o un ingreso en un periodo anterior? Sí, siempre y cuando la suma de los dos periodos no suponga una menor tributación. Supongamos que hay una sociedad contabilizada en 2016 un gasto producido en 2014, que no se había contabilizado en dicho periodo. 2014, periodo de devengo, 2016, principio de inscripción contable. Bueno, pues en principio hemos dicho que te lo va a admitir por el artículo 11.3, siempre y cuando ese gasto que he imputado a 2016, que correspondía a 2014, no suponga una menor tributación. Pero imaginemos que si el gasto se hubiera imputado, aquí pone 2009, a 2014, no se admitiría porque estaría prescrito. Entonces, imaginemos que este señor, en el periodo 2014, se ha producido esta cantidad y ese gasto viene de un periodo en el que ya en el 2016 no se admitiría porque estaría prescrito. Bueno, por lo que se dice en ese caso es que no se admitirá al corresponder a un periodo prescrito. Por tanto, ojo, porque si ese gasto ya no me lo puedo aplicar y me lo he aplicado con posterioridad porque me interesa, porque no tenía base para poder compensarlo, porque el año pasado pagué y este año no pagaba, bueno, pues si en esa circunstancia ya no es neutral. Y si no es neutral, dice el legislador que tiene que imputarse al periodo que corresponde, por tanto, a 2014. Ojo, porque el 11.3.2 dice además, los cargos a bonos en partidas de reservas por cambio de criterios contables se integrarán en el periodo en que se realicen. Claro, puede haber cambios de criterios contables, se estaba aplicando un FIFO, ahora pasa un LIFO y demás. ¿Eso cómo afecta? Porque estoy llevando ingresos y gastos de diferentes periodos. Bien. Entonces, supongamos, por ejemplo, que una sociedad ha considerado que el valor de las existencias a 31/12 de 2014 era 100.000 euros. En 2015 cambia el criterio y dice, no, a partir de ahora esto vale 105.000 conforme al nuevo criterio. Esos 5.000 euros supone un ingreso, ¿vale? Supone un ingreso. ¿Por qué? Porque deberá realizar un abono con cargo a la cuenta de reservas por importe de 5.000 euros que tendrá la consideración de ingreso fiscal, porque dice el artículo 11.3.2 que los cambios por criterios contables se integrarán en la base en periodo en el que se realicen. Pues en el ejercicio 2015, que es cuando realiza el cambio de criterio contable, supone un ingreso fiscal de 5.000 unidades, ¿vale? Por tanto, ojo cuando hay cambios en las partidas por cambio de criterio de valoración al periodo impositivo en que se realicen dichos cambios. El 11.4 dice, en el caso de operaciones a plazo, cuando está hablando de una operación concreta, no que la empresa aplique el criterio de caja para todas sus operaciones, sino para una operación concreta ha optado por un criterio de caja. El 11.4 dice, en el caso de operaciones a plazos con precio aplazado, las rentas se tendrán obtenidas a la medida que se van realizando los cobros. Por tanto, si para una operación concreta he optado por el criterio de caja, en ese caso puedo imputarlo conforme voy cobrando. Pero la regla general hemos dicho que es el principio de devengo, por tanto, cuando sean exigibles. Una sociedad transmite un elemento inmovilizado en 2014 por 400.000 euros y genera un beneficio de 120.000. La forma de pago
han sido 200.000 en 2014, 200.000 en 2015 y ha decidido imputarse proporcionalmente 60.000 en 2014 y 60.000 en 2015. Bueno, pues aplicando el artículo 11.4 es correcto. ¿Por qué? Porque para esta operación él habrá tenido el criterio de caja. Si en contabilidad no ha aplicado el criterio de caja, es decir, si en contabilidad no ha aplicado el criterio de caja, lo que vamos a tener es que en contabilidad tuvo un beneficio en 2014 de 120.000. Por tanto, ingreso contable 120.000. Sin embargo, fijaros que fiscalmente, si en contabilidad se aplica el devengo y fiscalmente ha optado por el criterio de caja, lo que vamos a tener es que en el año 2014, ingreso contable 120, ingreso fiscal 60, y por tanto un ajuste de menos 60.000. ¿Y qué va a pasar? En 2015, en contabilidad no tendrá nada, no tendrá ningún tipo de ingreso, porque ya se lo dio todo en 2014, y tendrá que hacer un ajuste positivo de 60.000. Bueno, tendremos 2014, ingreso contable 120, ingreso fiscal 60, ajuste menos 60. 2015, ingreso contable 0, ingreso fiscal 60, ajuste más 60. La suma de las dos partidas es los 120.000 que han tenido que tributar, pero en diferentes periodos impositivos. ¿Lo puedo hacer así? Sí, porque para esa operación me he acogido al 11.4, que me permite trabajar así en las operaciones a plazos o con precio aplazado. El artículo 11.5 y el 11.6 dice que no se integrarán en la base imponible la reversión de gastos que no hayan sido fiscalmente deducibles. La reversión de deterioro o corrección de valor que haya sido fiscalmente deducible se imputa en el periodo impositivo en que se haya producido dicha reversión. Bien, lo que dice en el primer apartado, el 11.5, es qué ocurre si hubo un gasto que fue gasto contable pero no fue gasto fiscal. Pues en su momento habría un ajuste positivo. Gasto contable 100, gasto fiscal 0, ajuste más 100. Gasto contable 100, gasto fiscal 0, ajuste más 100. ¿Qué pasa si eso revierte? Si ese gasto ahora sí es deducible. Bueno, pues lo que tendremos es ingreso contable 100, ingreso fiscal 0. Por tanto, en su momento fue gasto contable 100, gasto fiscal 0, y por tanto, ajuste más 100, ahora es ingreso contable 100, ingreso fiscal 0. Y nos quedaremos con menos 100. Imaginaos que una sociedad ha contabilizado en 2015 un gasto que no fue fiscalmente deducible en ese periodo. Si en 2016 la norma contable establece que el gasto debe revertir con un ingreso, este ingreso no deberá integrarse en la base imponible, deterioro, provisiones. En caso de haber sido fiscalmente en 2015, se incluirá ingreso en la base imponible de 2016. Por lo tanto, lo que decimos es, ojo, porque si en su momento no fue gasto, ahora no es ingreso. Si en su momento no fue ingreso, ahora no es gasto. Eso es lo que dice este apartado. Si en su momento no te dejé que te practicaras el gasto o el ingreso en fiscalidad, ahora cuando en contabilidad sea ingreso o gasto, tampoco debes integrarlo. Y por tanto habrá ajustes siempre en los supuestos que estamos planteando. El 11.6 además establece que las pérdidas originadas por la transmisión de un elemento patrimonial que se adquiere de nuevo origina un ingreso a la base imponible en el periodo de adquisición. En los casos de recompra a mayor valor, la diferencia entre la recompra y el valor de transmisión se restará de la pérdida computada. Bien, aquí estamos hablando de la recompra de activos en los que ha dado previamente una pérdida. Imaginaos que en el año 2015 tenemos un elemento patrimonial transmitido con una pérdida de 200.000 euros. La vendo, me doy esa pérdida y vuelvo a comprar el mismo activo, pero al precio que he vendido. Fijaros que tengo un activo que da una pérdida de 200.000 y vuelvo a comprar el activo que he vendido, pero al nuevo precio de adquisición. Lo que he conseguido es darme una pérdida de 200.000, pero no ha habido alteración patrimonial. Si nos fijamos, yo tenía una casa que valía 200.000 y ahora vale 200.000 y lo que he hecho es darme la pérdida. Lo que he aprovechado es, oiga, yo tengo aquí una minusvalía latente que la convierto en minusvalía real. ¿Por qué? Porque vendo el activo. Pero lo que hago es volver a comprar ese mismo activo. Si vuelvo a comprar ese mismo activo, lo que dice el legislador es que, como lo estamos viendo, en el 2016, si se recompra por el mismo valor de transmisión, deberá computar un ingreso de 200.000. ¿Por qué? Porque lo que dice el legislador es que esta pérdida de 200.000 no es deducible hasta el momento que salga definitivamente del patrimonio. Por tanto, si vende un activo con una pérdida de 200.000 unidades, vuelvo a comprar ese activo, la pérdida de 200.000 unidades no es deducible. ¿Cuándo va a ser deducible? Será deducible cuando salga definitivamente de mi patrimonio. Por tanto, lo que dice el legislador es que usted lo que ha hecho es levantar una pérdida, hacer la realidad cuando era una pérdida tácita, pero su alteración no se ha producido. De la pérdida definitiva en el momento que lo transmita. Eso tenéis varios ejemplos del 11.6 dentro del material, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues lo vemos, pero esencialmente es eso. Oiga, la pérdida que ha hecho usted es simplemente para declarar una pérdida fiscal, pero no hay alteración. El 11.9 dice la renta negativa generada en la transmisión cuando el adquirente es una misma empresa del grupo.
Imaginemos que somos una empresa del grupo y una le vende a otra y hay una pérdida. Pero realmente estamos con el mismo concepto que hemos planteado antes. No ha salido del grupo y por lo tanto esa pérdida, en cierto, entre comillas, es una pérdida ficticia. ¿Por qué? Porque pasa de la sociedad A a la sociedad B siendo todos del grupo. Si somos todos del grupo, ¿hay una pérdida real? Bueno, pues hasta que no salga del grupo definitivamente dice el legislador que no. En concreto dice, si se transmiten elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias o intangibles, o valores representativos de deuda, dice, deberán imputar el periodo impositivo en que hechos patrimoniales sean dados de baja en el balance de forma definitiva o bien transmitidos a terceros. Por tanto, lo que dice es, ojo, porque esa pérdida, mientras que se mantenga en el patrimonio o en la esfera del grupo, no va a ser deducible. Lo será cuando pasa a un tercero o cuando se dé de baja definitivamente porque carezca de valor. Dice, en caso de elementos amortizables, deberán imputarse en la medida de los años que queden pendientes. Lo que dice es, habrá que periodificarlo. Entonces, vamos a suponer que estamos ante una sociedad A que ha transmitido en 2016 a otra entidad del grupo B un elemento patrimonial amortizable que lleva 2 años de periodo de amortización y restan 4 años para terminar la amortización, generando una pérdida de 75.000. Es decir, A vende a B con una pérdida de 75.000 un activo amortizable. A imputará la pérdida, dice la norma, en los 4 años que restan de amortización del elemento o en el momento de la transmisión o baja del mismo. Por tanto, lo que dices, vamos a diferir la pérdida no ahora, sino en los años que te quedan para amortizarlo, que será el valor neto contable. Por tanto, dice, esas pérdidas de 75.000, como es un activo amortizable, la tienes que diferir en 4 años. En todo caso, no. Si la das fuera del grupo, sale del grupo o bien se da de baja del activo, tienes que darla de baja en ese momento por forma íntegra. Imaginaos que el segundo año la saco del grupo. Bueno, pues todo lo que me quedará pendiente de amortizar sería pérdida. Si la transmisión fuese de un elemento no amortizable, no se computará hasta el momento que abandona el grupo. Por tanto, si en lugar de haber vendido este activo con una pérdida de 75.000, que debe imputarme la pérdida en cuartas partes, porque es lo que me queda por imputarme, si fuera un activo no amortizable, un terreno, no puedo darme la pérdida de 75.000 hasta que definitivamente salga del balance del grupo. Por lo tanto, solamente cuando salga del balance del grupo o se perdiera, ¿vale?, tuviera una pérdida total de valor, se podría aplicar esa pérdida. Bien, no sé si hasta aquí más o menos los compañeros que estáis presentes, en nombre de todos los compañeros que tenemos, no sé si hasta aquí más o menos tenéis ¿alguna duda? Perfecto. Bien, pues si queréis, como llevamos 1 hora, yo creo que más de 1 hora de cualquier sesión es bastante, ya empieza a llevarse cuesta arriba, lo que vamos a hacer es, lo vamos a dejar aquí y yo os voy a colgar un vídeo que corresponda a las amortizaciones. Lo que haré es que os voy a colgar un vídeo en el que se van a explicar esta materia que tenemos aquí, amortizaciones. Artículo 12 y artículo 1.5 del reglamento. Lo que haremos, si os parece, es que lo colgamos, un vídeo de 10-15 minutos, que es lo que va a durar esta parte de la exposición, lo cuelgo, lo vemos, y si tenemos cualquier tipo de duda, pues lo resolvemos. ¿Os parece adecuado, Elena, Jorge y el resto de compañeros? Bien. Perfecto. Pues hacemos eso. Yo cuelgo esta parte, la voy a preparar esta semana, cuelgo la visión, os doy, y serán 10 minutos, 15 minutos, que es lo que tarda esta parte. Y luego lo que haremos ya es ir trabajando cada una de las partes. Si tenéis alguna cosa concreta que queréis que hagamos un desarrollo, pues me lo vais comentando a través del campus y hacemos más hincapié en ello. La idea es que vamos a pasar por prácticamente toda la materia del curso, de tal manera que, como hemos visto hasta ahora, hemos visto el artículo 11, lo hemos visto detallado. Hemos visto el artículo, los primeros artículos los hemos visto detallados, ahora vamos a ver el artículo 12, luego veremos las provisiones, las pérdidas por deterioro y demás. Vamos a pasar por todos. Entonces, si hay alguna cosa muy concreta, pues haremos un pequeño vídeo, 3-4 minutos, entregaremos material adicional y si vemos que es algo, os diré, no os preocupéis que en la próxima sesión se va a tratar, como hemos tratado en el tema 11. Entonces, para el artículo 12, que tampoco tiene más complicación, que es un poco trabajar con ejemplos, os cuelgo el vídeo y vamos trabajando ya en la siguiente sesión, que será aproximadamente dentro de 15 días, ¿vale? Calcular que en 15 días tendremos la siguiente sesión en la que trataremos, pues esencialmente, la parte a la que hemos llegado ya, operaciones a valor de mercado, permutas y operaciones vinculadas. Pues nada, no sé si os ha parecido interesante, en nombre de vuestros compañeros, o tenéis alguna apreciación como representantes del resto que no han podido asistir hoy.
o si necesitáis algún material adicional o alguna cuestión que consideréis que podemos mejorar, pues aquí estamos para ayudaros, ¿vale? La idea es que ayudaros en todo lo que podáis, somos conscientes de que tenéis mucho trabajo, de que tenéis problemas familiares, personales, de trabajo, de poco tiempo, entonces pues todo lo que se os pueda ayudar, pues mucho mejor. No sé si Jorge, Francesc, Elena o Isabel, ¿tenéis alguna duda? O Jonathan, si tenéis alguna cuestión o duda que queráis que planteemos. ¿Os ha parecido interesante la forma que hemos enfocado? O si queréis que le demos otro enfoque, alguna cosa, cuestión, pues lo vamos tratando. Perfecto. Muy bien, pues nada, si no tenéis nada que plantear, pues os invito a que sigáis avanzando en la asignatura, a que veáis el vídeo que grabaremos de amortizaciones y que, bueno, pues que nos sirva a todos para aprender, ¿vale? Estoy en el campus para cualquier duda en cuestión y lo vamos viendo. Venga, pues muchas gracias a los que habéis podido venir y a aquellos que no habéis podido venir, pues espero que os sea útil el vídeo que vamos a colgar.